Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Reciban un afectuoso saludo en el amor de Cristo Jesús, deseándoles ricas y abundantes bendiciones desde la ciudad de Chilliwack, BC, Canadá. Agradeciendo primeramente a Dios el poderme dirigir una vez más a cada uno de ustedes y agradeciéndoles también su apoyo a este canal, el cual está creciendo para la gloria de Dios y poder estar ministrando la palabra del Señor. Hoy quiero traerles un mensaje de Dios bajo el tema Israel, la piedra en el zapato de sus enemigos. Y allí donde usted se encuentra, quiero invitarle a abrir el libro de Génesis. En el capítulo 12 vamos a leer el versículo 1 al 3 inicialmente. Leo la palabra de Dios honrando al Dios Trino. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La guerra de Hamás contra Israel y todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza para todos es noticia mundial. Todos nosotros conocemos de la masacre cometida contra el pueblo israelí, lo que ha provocado la acción inmediata de Israel para derrotar a sus enemigos. Miramos que hay tensión mundial y no es para menos, ya que esto de una u otra forma nos involucra a todos en el mundo. Y como hijos de Dios, lo que estamos haciendo es orar por todo esto, porque hay dolor por tantas vidas inocentes que han sido y son víctimas de todo este conflicto actual. Sabemos que hay gente inocente tanto de un lado como del otro, y todo esto trae tristeza al corazón, pero también conocemos que estamos viviendo el cumplimiento de la palabra de Dios y todos a nivel mundial somos testigos presenciales de lo que está escrito en la Biblia. Son tiempos peligrosos, son principios de dolores, donde hay guerras, rumores de guerra, terremotos inusuales por todas partes del planeta Tierra, eventos climáticos sorpresivos. En la sociedad vemos el aumento de la maldad como nunca antes se había visto, donde se asesinan a personas a sangre fría, donde son seres humanos que para el adversario, el enemigo de nuestras almas no le importa absolutamente nada, donde no importa si los niños quedan huérfanos o las mujeres viudas y viceversa. En este momento hay mucha sangre derramada por todas partes del mundo. La tierra está llena de sangre y de mucha sangre inocente que clama delante de Dios justicia. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estos son días difíciles, son días malos, son días peligrosos, donde ni usted ni yo estamos seguros en ningún país del mundo, en ningún lugar de la tierra. La única seguridad la encontramos en Cristo Jesús, sabiendo que si a este cuerpo algo malo le pasa, nuestra alma, como está asegurada en el Señor, volaremos a su presencia. Todo esto que vemos y oímos tiene un componente espiritual que no podemos ignorar y que es Israel, como todos la conocemos, como dice la Escritura, es la niña de los ojos de Dios. Y el propósito del enemigo con Israel es obstaculizar los planes de Dios con ese pueblo. Para entender, por ejemplo, todo este conflicto, debemos ir a Génesis capítulo 36, donde está el origen del pueblo de Dios, los hijos de Jacob, y también vemos el origen de aquellos que serán también destruidos, que son los edomitas. Edom es una nación que siempre está en contra de los planes de Dios, y el líder de ellos era Esaú, que como sabemos, él menospreció su primogenitura. Él odió su herencia, la tuvo en poco, y esa herencia era una herencia de pacto con Dios. Esaú no estaba interesado en esa bendición, y si uno no tiene ningún interés en la bendición de Dios, pues tampoco podrá recibirla, y si no se recibe una bendición, entonces recibirá una maldición tristemente. ¿Sabía usted que los edomitas son los enemigos de Dios? El tema precisamente de hoy es Israel, la piedra en el zapato de sus enemigos. Y aquí vamos mirando cuáles son esos enemigos. En Génesis capítulo 36 hay una genealogía de la familia de Esaú. En Génesis 36 podemos leer del 1 al 5.
Y la palabra de Dios dice así: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón, Ebeo, y a Besamad, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemad dio a luz Reuel, y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Esaú es Edom. Dice que Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. O sea que Esaú hizo todo lo contrario de lo que Isaac y Rebeca, sus padres, le dijeron a sus hijos. Y por esto fue que Jacob se fue rumbo a Harán con el fin de que no se casaran con ninguna mujer cananea. Pero Esaú era rebelde, perverso, y tomó mujeres del mismo pueblo que Dios les había prohibido. Esaú para nada honró a sus padres. Dios se lo dijo a través de ellos, le dio ese mandato, esa orden, pero este hombre Esaú fue muy desobediente y todo ese mal actuar en él expresa una deshonra contra Dios, porque cuando no basamos nuestras decisiones en las instrucciones de Dios, nos volvemos enemigos de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago 4:4 que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios y que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra es muy clara con cada una de nuestras vidas y tiene su postura, que es la postura de Dios, que nosotros debemos practicar. Si Dios dice que Él es santo, pues como Él es santo tenemos que ser santos y muchas cosas más que nos instruye la palabra de Dios. Así que esto pasó con Esaú, desobediente al mandato del Señor, ya que él miraba las cosas en la carne y no en el Espíritu de Dios. Por eso consistentemente desobedecía a Dios. Cuando, por ejemplo, actuamos según nuestro propio punto de vista humano, nos llevará a la derrota. Edom será un pueblo derrotado. Al leer las generaciones de Esaú, vemos que él está formando su propio pueblo, él está constituyendo su propia nación, él se está equipando de su gente. Usted lo ve de forma independiente, ya que él no quiere someterse al propósito de Dios y está levantando un pueblo por su propia cuenta, y es un pueblo que se opone a Dios. Esaú hizo todo esto separado de su hermano Jacob, y más adelante lo vemos con el propósito de unirse a su hermano, a Jacob, pero para influenciarlo a él y a todos los que estaban con él y conquistar territorios con el fin de cambiar todo el carácter de la familia de Dios. Ese era su propósito, porque así trabaja el enemigo. Él tiene planes y propósitos para que nuestros pensamientos sean cambiados a favor de él y no tengamos los pensamientos ni la mente de Cristo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, él quería cambiar ese carácter de la familia de Dios que estaban bajo el liderazgo de su hermano Jacob. En el versículo 6 lo vemos como Esaú fue a ese lugar con el fin de lograr ser el líder del pueblo de Dios, porque Esaú perseguía las cosas de Dios y como tenían muchas riquezas, la tierra de su peregrinaje donde ellos se encontraban no era posible allí sustentar a todas esas personas y a los animales, a los ganados, a todo lo que tenían consigo. Entonces se separaron yéndose. Por ejemplo, se fue Esaú a otra tierra. Versículo 8 dice que Esaú habitó en el monte de Seir, y Seir es un lugar. Cuando Jesucristo regrese, destruirá ese lugar. Allí en ese lugar mismo que leímos el versículo 8, vuelve y repite: Esaú es Edom. Y esto nos indica que Edom va rumbo a la destrucción. Si leemos el versículo 9, dice: estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Aquí hay una serie de repetición que nos dice que Esaú es Edom y vuelve a repetir que Esaú es Edom. O sea que son los mismos en esencia. Por eso la Biblia enfatiza constantemente en ello. Entonces vemos que Esaú sale de Canaán para ubicarse en el monte de Seir. Y si continuamos leyendo la genealogía de Esaú, en el versículo 12 encontramos a Amalec. Y los amalecitas también representan a los enemigos del pueblo de Israel. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 17, los israelitas están saliendo de Egipto después de haber atravesado el Mar Rojo, y el gran milagro que Dios hizo con ellos
cuando pasaron el inmenso mar en seco y se abrió en dos para ir camino hacia la tierra prometida. Y después de toda esa gran victoria, quienes atacaron primero a los hijos de Dios fueron precisamente los amalecitas y quisieron causarle sufrimiento, impidiéndole el paso para llegar al propósito de Dios, a la tierra que fluía leche y miel. Vemos en la actualidad que Edom con todas las naciones atacará a Israel, pero ellos serán derrotados por el Mesías. Escrito está. Esaú, quien es Edom, no aceptó la voluntad de Dios ni la acepta de que Jacob fuera el líder del pueblo de Dios. Y si un ejemplo se hubiera humillado y sometido a Dios, hubiera sido bendecido, pero se rebeló formando su grupo aparte, cosa que en la actualidad ha traído dolor, tristeza y mucha desgracia, caos, despertándose en ellos mucho odio por Israel, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo escogido del Señor. Hoy tenemos un verdadero conflicto mundial de años peleándose en una tierra dada por el Dios del cielo a un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, dada por Dios. No es que el hombre, no. La tierra de Israel para Israel no es una escogencia humana. Es Dios mismo que le plació escoger ese pequeño país de Israel para su pueblo, para entregárselo a su pueblo, y allí mismo Dios le plació que naciera en todo ese territorio que hoy es muy nombrado a nivel mundial por los hechos y acontecimientos que se están dando. Dios, el Padre, escogió que allí naciera su unigénito Hijo, a Jesús de Nazaret. Pero los enemigos de Dios no lo han aceptado hasta el día de hoy. Y aquí las guerras que usted y yo estamos viendo. Porque el programa del enemigo es desaparecer y borrar a Israel completamente sobre la faz de la tierra. Es el propósito del enemigo, que Israel no exista. Poder en la sangre de Cristo. Ese es el pensamiento de los edomitas, porque ellos querían adueñarse de la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios a Israel. Hoy vemos una batalla de los palestinos que provienen de Edom para apoderarse de la tierra de Israel, pero si leemos los versículos 31 en adelante de este capítulo 36, dice que se levantará un rey, que esto nos indica que será el Mesías y destruirá a Edom. Esta genealogía de Génesis capítulo 36 nos muestra con cada nombre y ciudad en la actualidad los países de Edom, que Edom gobierna, el mundo árabe y el mundo musulmán, que parece que toman fuerza mundialmente, pero al final vendrá el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a poner un punto final a todo esto. Y si echamos un vistazo al libro de Abdías, en este libro hay una profecía que habla de una batalla que habrá entre los hijos de Esaú y los hijos de Jacob, y esa batalla terminará con la victoria de Israel y con el Mesías estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Explico que el tiempo de que habla Abdías y los eventos que describe el libro no tiene nada que ver con el presente, pero de este libro podemos extraer una enseñanza y aplicarla a lo que estamos viendo con el conflicto actual, y es que los palestinos son descendientes de Esaú. Los palestinos no son filisteos, son descendientes de Esaú, de los edomitas. Y cuando escudriñamos las escrituras encontramos qué dice Dios de esta gente de los edomitas. Y cuando vemos todo este conflicto actual que está sucediendo, vemos de antemano la profecía de Abdías. Los palestinos de la actualidad son los edomitas. Si miramos desde Génesis capítulo 25, versículos 19 al 34, aquí vemos una batalla que inició en el vientre. Aquí vemos la historia de Esaú y de Jacob, dos gemelos, que nos narra sobre la primogenitura y todo lo que representaban delante de Dios. Y también nos habla de la bendición, que la encontramos en Génesis capítulo 27. Al escudriñar a fondo vemos que el objetivo de Esaú era oponerse a los propósitos de Dios. Él estaba en contra de la voluntad de Dios, y usted lee en el libro de Abdías que los edomitas se le oponían a Israel. Ellos atacaron a Israel y amaban el derramamiento de sangre y se deleitaban en el dolor y en el sufrimiento. Por ejemplo, este grupo que todos hemos estado escuchando por los medios de comunicación, Hamás, es un término en hebreo que significa violencia. Ellos disfrutan del sufrimiento, del dolor y de la tragedia de los demás. En ellos hay una adición para causar daño, dolor al prójimo, a los demás. También hay un detalle del cual nos habla Génesis capítulo 26 acerca de los filisteos,
y su actitud o condición espiritual es muy similar a la de los edomitas. O sea que los edomitas son algo así como una especie de filisteos en sentido espiritual. Allí en Génesis capítulo 26 se narra sobre la historia de los pozos de agua, y el significado de un pozo en la Biblia es que representa una fuente de bendición. Y aquí encontramos algo en común entre los edomitas y los filisteos, y es que se oponían a las bendiciones de Dios. A los filisteos los vemos en las escrituras tapando los pozos de agua que había abierto los criados de Abraham, el padre de Isaac, porque Isaac Dios lo había bendecido mucho, se había enriquecido y hecho muy próspero, y los filisteos le tuvieron envidia, dice la escritura. Y había un tiempo difícil en la tierra, había hambruna, había escasez de alimento, había falta de alimentos porque no había lluvia y se necesitaba el agua para regar la tierra y así producir. Pero los malvados cegaron los pozos de agua, los filisteos, que los iban a beneficiar a todos. ¿Y por qué hicieron esto? Podríamos preguntarnos. ¿Sabe por qué? Porque su corazón era malo, perverso, malvado. Amaban el sufrimiento, y al finalizar la profecía de Abdías vemos cómo todas las naciones del mundo apoyan a los enemigos del pueblo de Dios. Todo esto de los opositores contra Israel no es nada nuevo. Esto tiene historia, está escrito, que todos sus enemigos se unirán para ir contra Israel. Ellos presentarán a Israel como el malo del paseo, y sus enemigos se presentarán como víctimas. Lo que está sucediendo y lo que está sucediendo en el momento. Lo sucedido, por ejemplo, el 7 de octubre del 2023 nos permite visualizar el nivel tan alto de odio que hay contra el pueblo de Israel, contra los judíos. Si leemos en el libro de Zacarías capítulo 14, dice que todas las naciones allí se reunirán y subirán. Todo lo que se mueva, déjeme decirle que todo lo que se mueva o suba contra Israel es estar en contra de Dios. Es meterse directamente con el Dios del cielo. Para este tiempo hay que saber de qué lado estamos, del lado de Dios o del lado del enemigo. En este tiempo hay que conocer más que nunca la palabra de Dios para no irnos a confundir y terminemos apoyando al enemigo, que su propósito es destruir el pueblo de Israel. No podemos callar y amedrentarnos. Hay que pararnos firmes a favor de la causa de Dios. Y Dios en su palabra respecto a Israel dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Dios bendiga a Israel y a su capital Jerusalén. Lo bendecimos de lo profundo de nuestro corazón y levantamos un vallado protector a favor del pueblo del Señor. Esa es nuestra oración y mucho más que estamos haciendo constantemente. Al enemigo hay que identificarlo y reprenderlo en el nombre de Jesús, y tampoco podemos ignorar sus maquinaciones. El enemigo lo que quiere eliminar es a todos aquellos que invocamos el nombre de Jesús de Nazaret, y de paso a toda religión, para hacerse de una sola religión. Ese es el propósito del malvado, del adversario, hacerse a una sola, es el propósito final, que se levante una sola religión, así proclamar a un Dios usurpador. Pero aquí en la tierra, por encima de los pensamientos malvados del adversario, está con nosotros el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que tiene todo el poder, y en el nombre de Jesús las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Así que, amigo y amiga de cualquier cultura o religión en el mundo, solo hay un camino para alcanzar la salvación y para poder entrar en paz a la vida eterna. Ese camino se llama Jesucristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No existe otra forma de ser salvo, nadie más te puede hacer salvo. Ninguno de los líderes mundiales a quienes muchos adoran y siguen se han levantado de entre los muertos. Ellos siguen muertos, pero Cristo se levantó de la tumba quedó vacía y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Y sigue hablándonos a través de su Santo Espíritu, de su palabra, sigue haciendo milagros, obrando prodigios, maravillas, y sigue llevando en cada uno de nosotros su obra adelante, y está próximo a venir por su pueblo que ha creído en él y en su palabra. Jesucristo es el verdadero Dios, y por ello le invito a acercarse a él. Te invito a hacer la oración de fe para que lo recibas en tu corazón como el Señor y Salvador de tu alma, y asegures tu alma en su presencia, ya que este cuerpo mortal y los años de existencia que tenemos en la tierra son limitados para estar y ponernos a cuentas con el Señor.
te invito para que repitas conmigo la oración de fe y le digas así al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que mi nombre de allí jamás sea borrado. Te doy muchas gracias, Señor, por darme salvación y vida eterna. Amén, amén. Gloria al Señor. Así que si has hecho la oración de fe, te felicito porque eres un hijo o una hija de Dios y has asegurado tu alma en la presencia del Señor. Ahora tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor, buscando a Dios, orando al Señor. Orar es hablar con Dios, teniendo intimidad con Él, rindiendo tu vida a Él, siendo un fiel cristiano, una fiel creyente y honrando al Dios Todopoderoso, que Él viene pronto. Cristo viene pronto, su venida está a la puerta. Dios te bendiga, adelante con el Señor y Cristo viene pronto. Amén.